Les damos la bienvenida al podcast número 251 de Crónicas Gumba. Este podcast lo vamos a dividir en dos partes, así que esta es la primera parte del podcast 251. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña. Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Este podcast 251 es especial, es cortico. En teoría estamos descansando en el momento que ustedes nos están escuchando, pero también es especial porque este es el podcast en el que les presentamos nuestros retos del 2025. Víctor, póngase algo para que yo les explique a los oyentes nuevos en qué consiste esto y de paso recordarle a los veteranos que nos acompañan desde hace rato. Como esto es un reto, para mí eso es música de pelea, entonces los voy a dejar escuchando el tema de Gael de Street Fighter 2. Crónicas Gumba es una página web www.cronicasgumba.com donde van a encontrar este podcast, todos los anteriores para que los escuchen directamente o si lo prefieren en su gestor de podcast favorito, y también van a encontrar un montón de reseñas retro y de algunos artículos y cronologías y mucho contenido. Lo actualizamos todas las semanas, somos súper puntuales. Visítenos, explórenla un poquito, háganle clic a una publicidad, compártanlo con sus amigos. Todas esas interacciones nos ayudan un montón para crecer, para que más personas nos conozcan y para que el algoritmo de Google recuerde que existimos. Entonces, retos 2025. ¿En qué consiste esto para los nuevos y para los veteranos? Un recordatorio rápidamente. Resulta que nosotros compramos más juegos de los que terminamos. Entonces siempre tenemos una pila enorme de títulos dentro de nuestro backlog o nuestra lista de pendientes que de alguna forma queremos darle alcance. Pero somos más o menos estrictos con algunas reglas dentro del podcast. Entonces al podcast traemos juegos que se hayan lanzado en los últimos 3 años aproximadamente. Y cuando ya ha pasado mucho tiempo, normalmente cuando cumplen 10 años, dejamos que esos juegos se vayan a reseñas escritas o reseñas retro. Hay algunos juegos que ya tienen podcast y reseñas retros porque ya íbamos haciendo esto más de 10 años, pero digamos que no son la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un montón de pendientes, una lista enorme de cosas, y a lo largo de los años hemos venido evolucionando este tema de los retos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues que nosotros de nuestro catálogo de pendientes les vamos a presentar brevemente 4 títulos que queremos sacar de esa lista de pendientes y presentarlos en un episodio de podcast. Pero no podemos traer los 4. Entonces, los retos consisten en que ustedes, a través de unas votaciones que se realizan en nuestra página web, les recuerdo, www.cronicasgumba.com, y en algunas redes sociales, como X en este momento, antes llamada Twitter, dejamos encuestas o formas en las que ustedes voten por qué juego les gustaría de esos 4 que presentemos en futuros episodios de podcast. ¿Cuándo se presentan? Entonces, de los 4 seleccionamos 2 ganadores, los que reciban más votos entre las 2 plataformas o entre las plataformas que logremos poner a su disposición. Normalmente en el podcast tenemos ahí el enlace a donde pueden ingresar para dar su voto. Y de los 2 ganadores, el primero, el que más votos reciba, lo presentamos en un episodio más o menos del mes de febrero. ¿Qué tenemos planeado para el 2025? Que ese episodio deberían ser los episodios 256 y 257. Puede que se muevan un poquito, puede que no. Ambos deberían estar durante el mes de febrero. Entonces, pues es un reto,
porque primero sacamos cosas de lo que ya estaban pendientes y segundo tenemos que terminarlos relativamente rápido, porque las votaciones se cierran más o menos a mediados del mes de enero y a mediados del mes de febrero ya tienen que estar terminados los juegos para poderlos traer al episodio de podcast. Por eso son los retos. Ese con el ganador. El segundo puesto, y esto es algo que implementamos a partir del año pasado, el segundo puesto también recibe un episodio de podcast, pero ya no tenemos tanto afán y ese entonces lo presentamos en la segunda mitad del año, más o menos en el mes de julio o en el mes de agosto, dependiendo de cómo estemos de tiempo, qué nos suceda durante las vacaciones. Entonces, de los 4 que cada uno va a presentar, ustedes eligen 2 y esos 2 se presentan en un podcast en el mes de febrero y el otro en un podcast del mes de julio, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Víctor nos va a contar cuáles son los 4 juegos que él seleccionó, por qué los compró, de qué más o menos se tratan y por qué no los ha jugado o más o menos de qué tipo de juego es, etcétera, etcétera, para que ustedes con esa información vayan a nuestra página web, vayan a nuestras redes sociales y voten y nos ayuden a elegir de esos 4 que Víctor nos está presentando, cuáles tienen que terminar para esos 2 episodios de reto. Víctor, empiece con el que quiera. Perfecto, entonces yo les voy a dar los nombres de los 4 juegos que tienen en común. Mi criterio, cada año yo trato de tener algún criterio. En algunos eran que estuviesen en Switch y que tuviera el cartuchito y se estuviera ahí. Bueno, tienen diferentes, he tenido diferentes tipos de motivaciones o de criterios. En esta ocasión, los 4 son juegos que se lanzaron en PC en el año 2018. Y hablo específicamente de PC porque yo los debía haber comprado todos más o menos alrededor de las fechas de pandemia, entre el 2020, mediados, finales, diciendo, no, tengo mucho tiempo, estos son muy buenos juegos, seguro que los voy a terminar, y quedaron en el backlog de Steam, en mi PC, sin jugar. Aparte, encontré que están acreditados, dice que corren muy bien en Steam Deck, no sé, no los he instalado, estoy esperando que ustedes me digan cuáles son los 2 juegos que voy a jugar para ponerme a hacer esa instalación, entonces eso me da como alguna facilidad para terminarlo. Los 4 títulos entonces son Return of the Obra Dinn, Recore, Yakuza 0 y Soul Calibur 6. Ahora sí les voy a hablar un poquito de cada uno, como para que si no conocen los nombres, de pronto, por lo que yo les describa, se animen a votar por él. Yo los conozco todos, uno incluso lo he probado, pero la verdad hay un par de esos que o ya están olvidados o de verdad son un poquito desconocidos. Entonces, ¿por cuál empezamos? Perfecto, entonces el primero, en el mismo orden que los nombré hace un momento, Return of the Obra Dinn. Este es un juego independiente. Yo lo tengo en PC, pero está disponible en Switch, en PlayStation 4, en Xbox One. Se lanzó a finales del 2018 en PC y en 2019, un año después, se lanzó en consolas. Este es un juego de autor. Fue desarrollado por Lucas Pope y es un estudio casi que unipersonal muy pequeñito. Y ganó bastantes premios en el 2018. Porque primero tiene una estética bastante particular, es un juego blanco y negro, como imitando lo de las viejas computadoras, las aventuras gráficas o pues con muy poquitos recursos, pero lo más llamativo es la historia y cómo presenta las mecánicas del juego, porque es un juego de aventura, de misterio. El jugador asume el rol de un inspector de seguros de los años 1800 y debe investigar la desaparición de la tripulación de un barco mercante que se llama el Obra Dinn, por eso el título, Return of the Obra Dinn. ¿Qué pasa con este investigador? Que tiene un reloj mágico que le permite ver como los últimos momentos con una imagen estática de los restos que él encuentra. Entonces aquí encontró un cadáver, entonces él se pone al lado y su reloj le permite ver algunas imágenes. Y lo que al final debemos hacer es tratar de averiguar, resolver el enigma de por qué el Obra Dinn llegó con
toda su tripulación desaparecida o fallecida y llegó el barco solo al puerto. Entonces este investigador de seguros tiene que resolver ese acertijo reconstruyendo todas esas historias clásicas. Entonces este es el primero, Return of the Obra Dinn. Mencionar que este juego, primero, también está en mi lista interminable de pendientes, porque logré conseguir una edición física de corte limitado. Y tiene una estética muy extraña, ¿no? O sea, es como tonos verdosos, como si estuviéramos jugando en un computador de hace por lo menos 40 años. Entonces, a simple vista no es muy llamativo, pero entiendo que todas esas mecánicas y toda esa investigación es lo que enganchan al jugador, cuentan una muy buena historia y una de las razones por las que ha estado muy recomendado en varias partes que yo le leí y también parte de la razón por la que yo lo compré. Entonces, el primero, Return of the Obra Dinn. Correcto. ¿Cuál es el segundo? El segundo se llama Record. Yo voy a jugar en particular, si ustedes lo eligen, la versión definitiva. Este es un juego bastante olvidado, de esos que pasaron muy desapercibidos, pero por culpa de su propio desarrollador, del juego en sí. ¿Qué pasó? Este juego salió, es de un estudio que se llama Armature Studio y Concept. Y resulta que aquí está involucrado Keiji Inafune, el que mucha gente referencia como el papá de Mega Man. Salió originalmente solo en PC y en Xbox One. Era un juego exclusivo al principio, solo de Xbox One. En el 2016 había mucha como revuelo porque este señor Inafune venía desde hace mucho tiempo diciendo que él quería terminar como esos juegos de Mega Man en 3D, que al final Capcom no los pudo, se cancelaron. Hay varios juegos que incluso estaban por allí adelantados y los cancelaron. Y él alcanzó, junto a varias personas de su equipo, como a publicar algunas cosas que desafortunadamente pues nunca se materializaron. Pero resulta, y cuando digo que es por culpa del mismo juego que pasó desapercibido, es que en el 2016 el juego salió y fue un desastre, porque tenía problemas técnicos, problemas de ritmo, temas artísticos, y eso hizo que entrara muy rápidamente en el olvido. Concept siguió trabajando en el juego, hicieron varias optimizaciones y en el 2018, muy calladitos, sacaron la versión definitiva de manera gratuita. Los que tuvieran el juego original lo podían descargar, y por eso pues ya yo digamos que me enteré de que lo habían mejorado mucho, habían mejorado temas de ritmo, ya el arte no era un problema tan grave, y por eso me decidí por allá en el 2020 a conseguirlo. De hecho, yo le decía a César, yo no me acuerdo cuándo compré esto, porque lo compré como en un paquetico de 2 o 3 juegos, jugué los otros y este no. ¿Qué es entonces, para los que no conocen el concepto de Mega Man? Es un juego de acción y aventuras, es en tercera persona. En este caso estamos en un planeta desértico. Controlamos a una exploradora, se llama Jules Adams, y ella intenta sobrevivir en este mundo hostil. Resulta que tiene amigos robots, o sea, como compañeros. Ella tiene el núcleo, y ese núcleo lo puede poner en diferentes tipos de robots, y cada robot pues tiene una habilidad diferente. Hay unos que serán muy ágiles, otros serán más fuertes. Entonces la idea es que con esos amigos robots y las armas básicas de esta exploradora podamos sobrevivir, revelar los enigmas que tenga este mundo. Es un juego mucho más de exploración y un poquito de acción, y tiene al padre Mega Man detrás. Entonces ese es como el gancho. Record. Yo lo recuerdo más es por el estudio. Ese Armature Studio fue creado, no recuerdo bien, creo que eran ex empleados de, ¿cómo se llama el estudio que normalmente hace los Metroid Prime? Retro. Retro, Bueno, sí, se me pasó ese pequeño detalle. Resulta que aparte de eso, este señor Inafune no fue él solo, un ex Capcom, sino que se juntó con un grupo de desarrolladores que venían de haber hecho con Nintendo los 3 juegos de Metroid Prime. Un juego pues muy... una casa de recompensas, en este caso pues primera persona, juego de disparos, pero más enfocado a la exploración, a digamos que buscar caminos y desbloquear caminos en un planeta muy desolado. Y este juego de alguna manera tenía como ese mismo
ambiente, esa misma ambientación. Yo recuerdo que cuando les preguntaron que ellos cómo terminaron conociéndose, es que Armature le hizo un demo técnico a Capcom, que en ese momento Kenji Inafune se encargaba de los proyectos de terceros, o sea, como quien dice, con lo que contrataban por fuera. eh, Armature le hizo un demo técnico a Capcom de un Mega Man en primera persona, estilo Metroid Prime. Eso pues obviamente tuvieron que ir a la fija a través de Inafune, porque él era el que se encargaba de sus contratos con terceros. Y ahí fue que se conocieron inicialmente y dijeron, bueno, hagamos entonces, no se pudo con Capcom, pero pues yo tengo aquí mi proyecto semilla y con eso vamos a tratar de hacer algo. Y ahí fue que buscaron, hey, Microsoft, hola, ayuda, miren, tenemos algo exclusivo que nos pueden dar, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Yo la verdad Víctor me lo nombró y me acordé de todas esas cosas, pero ya lo había dejado pasar hace mucho, mucho tiempo, ya no me Como acordaba la ni que mayoría de existía. la gente, este juego fue un fracaso en ventas y tuvo muy malas reseñas iniciales. Ya la versión definitiva tiene una mejor recepción, pero pasó muy desapercibido. Listo, Víctor, entonces, ¿cuál es su tercer título? El tercer título es uno de esos que he intentado iniciar varias veces y se me ha quedado allí como en el tintero por diferentes motivos. Se llama Yakuza Zero, Yakuza Zero. Este es un juego ambientado en Japón en los años 80, es de acción y aventura, es una precuela de la serie ya establecida Yakuza. Em, es como la excusa para presentarnos más historia de los dos personajes más famosos de la serie principal inicial. Entonces aquí está Kazuma Kiryu y Goro Majima. Cada uno tiene ahí su propia historia. Yo jugué el Yakuza Kiwami, el primero, me encantó. Y jugué también el Yakuza Laika Dragon, que es el 7, más o menos por decirlo de alguna manera. También me gustó muchísimo. Es como una gran telenovela, tiene un montón de cosas de fondo, pero Pero hay aparte que mencionar que esos dos juegos tienen mecánicamente son muy diferentes, muy son de la misma diferentes, correcto. franquicia, pero Kiwami es más como un beat 'em up, más como acción en tiempo real, Ujú. golpes aquí y allá. Mientras que los nuevos, los Like a Dragon, que se llaman ahora, son más juegos de rol por turnos, con también las mismas estéticas y todo el pero se sienten bastante diferentes uno del otro. Este es más de la primera línea, ¿cierto? Sí, este se sacó muy en el conjunto de los juegos de Yakuza iniciales, no los Like a Dragon como se empezaron a llamar después del 7. Es un juego que está en PlayStation 4, Xbox One, está en Nintendo. Bueno, ahí hay un tema con Nintendo Switch, pero todavía no está como muy claro. Está en PC salió en 2018, por eso lo tengo aquí como un juego del 2018. Porque en consolas salió inicialmente a principios del 2017 y se demoró un poquito ya llegando a las otras consolas con el tema de doblaje y traducción y todo esto. Es publicado por Sega y desarrollado por Ryoga Gotoku, un estudio que ha ganado muchísima importancia dentro de Sega a raíz precisamente de estos juegos de Yakuza. En este momento ellos tienen a cargo un nuevo juego de pelea de la serie Virtua Fighter. Virtua Fighter. Aparte también hicieron los juegos de los monitos estos de Super Monkey Ball. Entonces les han empezado a dar como mucho más campo porque han hecho un muy buen trabajo con los Yakuza. Y este es el juego que mucha gente pone como el mejor de la serie, el que hay que probar de primero. Pero algo pasó, lo jugué un par de horitas y se me quedó por allí. Se nota que es un juego que hay que tomar con paciencia y con dedicación porque si no, pues se me queda. Este es el juego más largo que tengo dentro de la selección de los 4. Si gana, no sé, espero o que quede segundo para que me dé un poquito más de tiempo. Ahí voy mirando cómo lo logro hacer. Este yo también lo tengo, yo lo alcancé a empezar, creo que pasé los primeros dos capítulos y la verdad es que tiene demasiadas pendejadas y no hay una forma sencilla. No, yo deserté y de hecho me hizo ignorar el resto de la franquicia por culpa de esta entrega en particular porque se me hizo ya abrumador. Pero hágale, Víctor,
dale, esta es la oportunidad. A usted si le gusta la franquicia, por lo menos con los dos primeros, yo sé que este es un monstruo, vamos a ver cómo les va con las votaciones. Ujú, sí, Y por eso lo pongo como reto. ajá. ¿Y el último era? El último es ya de mi línea de géneros favoritos, entonces este es un juego de pelea, pero desarrollado por Bandai Namco. Es Soul Calibur 6, el último de la franquicia de juegos de pelea en 3 dimensiones y armas. Yo jugué mucho el primero, el cuarto y un poquito del quinto. Este sexto también lo dije, estaba muy barato en época de pandemia, salió en el 2018, entonces pasado un par de años ya tenía muy buenas rebajas y por eso decidí comprarlo. Jugué algún modo ahí muy cortico y no volví a tocar el juego. Y en particular este tiene mucha historia y mucho trasfondo. Porque aquí hay una historia de unas espadas mágicas, se encuentran diferentes peleadores de diferentes lados del mundo en la época como de la conquista y la expansión de los países. Entonces aquí hay gente de España, de Francia, pero todavía como con muchas tradiciones medievales, porque hay samuráis y todo este tipo de personajes que utilizan diferentes artes marciales. Em, y el tema es que la historia la mezclan como una gran aventura, es bastante larga. Ahí estaba mirando que no solo seleccionamos un personaje, sino que nos obligan a utilizar a todos los personajes para ir develando cuáles son las espadas mágicas estas, una bendita, otra que está maldita, y ver cuáles personajes se corrompieron y cuáles no, cuáles están tratando de protegerlo. Entonces quiero pasar ese modo historia y dedicarle algo al online, que no sé si haya todavía gente aquí conectada, pero pues por lo menos intentarlo. Entonces es Soul Calibur 6. Yo de esa franquicia jugué mucho el 2, de hecho escribí la reseña retro, por si se quieren pasar ahí en la página web, que tenía la novedad de que salió en 3 plataformas y en cada una de las plataformas tenía un personaje exclusivo. Ese juego le fue tan bien que hace relativamente poco recibió una versión remasterizada, que no es la mejor del mundo, pero funciona. Soul Calibur 6. Entonces, Víctor, otra vez, nómbreme los 4. ¿Qué género es cada uno? Y nada más. Perfecto. Return of the Obra Dinn es un juego de acertijos, un poco aventura gráfica, muy independiente y premiado por su jugabilidad especial. Return of the Obra Dinn. El segundo, Record, el juego de la versión definitiva, es un juego de aventuras, plataformas y exploración, desarrollado por el padre de Mega Man, entre comillas, y los desarrolladores de Metroid Prime. Ese es Record. El tercer juego es Yakuza Zero. Es un juego de aventuras, acción, muchísima telenovela, muchos minijuegos. Es una historia de mafia que hay aquí detrás, una telenovela que entrelaza a los dos protagonistas principales de la primera franquicia y nos muestra sus orígenes. Este es entonces Yakuza Zero, desarrollado por Ryoga Gotoku y publicado por Sega. Y por último, un juego de pelea, Soul Calibur 6, un juego en 3D con armas, muy espectacular, con temáticas medievales. Es un juego de Bandai Namco, los mismos que desarrollan Tekken. Entonces de ahí pues se ve que tiene calidad también. Soul Calibur 6. Listo, Víctor. Entonces, con esto cerramos nuestro podcast número 251, primera parte. Invitados todos a visitarnos en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Van a encontrar una publicación específica para que nos apoyen votando acerca de cuáles de estos juegos Víctor debería terminar en el 2025. El primero, el que quede con la mayor votación, va a ser presentado en algún podcast del mes de febrero aproximadamente. Vamos a tener casi un mes, de pronto un mes larguito, un mes y una semana para terminar el juego. Eso puede ser de verdad un reto para nosotros que a veces estamos ocupados con cosas de la vida.
Y el segundo lo dejamos ya para la segunda mitad del año, para aproximadamente el mes de julio o agosto, el segundo que reciba más votos. Y los otros dos, pues seguirán en nuestra lista de pendientes hasta que algún milagro suceda o de pronto nos quedemos sin trabajo y aparezca la oportunidad de terminar alguno de estos juegos. Víctor, cuéntame dónde lo encuentran. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Feliz año para todos. Espero sus votaciones. Díganle a las que no importa que no conozcan los juegos, que se escuchen estos 15, 20 minuticos y de pronto con eso tomen alguna decisión de que quisieran escuchar en un podcast en el futuro. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Esperamos de verdad mucha participación. Voten, lancen un dado, una moneda, pregúntenle a un amigo, cualquier opción que quieran ayudarnos, pero de verdad nos gusta mucho que participen porque eso nos da una idea de qué es más o menos lo que le gusta a nuestro público. Nosotros normalmente estos juegos los compramos, así como dice Víctor, porque estuvieron baratos durante una pandemia y no estamos tan seguros qué recepción van a tener. Entonces a veces se quedan por fuera del podcast por esos motivos, pero si nos ayudan con su participación, con su voto, sabemos, claro, César no se va a terminar nunca los juegos de las crónicas estas de terror, que ya los sacamos 2 veces a votación y siempre pierden. Listo, mensaje entendido. Un saludo para todos y los esperamos la semana entrante, donde yo les voy a presentar mis retos del 2025.